Hola, sean bienvenidos a este video de presentación de proyecto de investigación para el quinto workshop de proyectos de investigación junior. El tema que seleccionó nuestro equipo son éxitos y desafíos en los ensayos no destructivos de estructuras compuestas de aeronaves. Y los integrantes de nuestro equipo son Abraham González Macías, Luis Ángel Loya Reina, Marcos Loya Flores y Brian Emilio Piñón Ruiz. El objetivo de nuestra investigación básicamente es realizar una investigación sobre los materiales compuestos y cuáles se usan dentro de las estructuras aeroespaciales, así como también recabar información sobre los ensayos no destructivos aplicables para este tipo de materiales compuestos. También en nuestro objetivo es establecer cuáles son las utilidades y dificultades que presenta cada una de las pruebas NDT y realizar una pequeña comparativa entre estas distintas pruebas no destructivas. Aquí podemos ver un índice en el que vamos a seguir cada uno de estos puntos en este video. Como introducción, desde inicios de la industria aeroespacial, pues se han utilizado una gran diversidad de materiales para la construcción de aeronaves y en la actualidad los materiales tipo compuestos han ido ganando terreno en el sector aeroespacial. Esto se debe principalmente por sus propiedades físicas y mecánicas, las cuales son muy superiores a las aleaciones metálicas. En la imagen se puede apreciar cómo desde la década de 1980 han ido incrementando el uso de los materiales compuestos, sobre todo en aviones de tipo de combate. Todas estas ventajas tienen su contraparte. Los materiales tipo compuestos tienden a tener defectos inadvertidamente durante su proceso de fabricación o durante su curso de vida útil. Estos defectos pueden provocar que la pieza se fracture o que ya no pueda cumplir con su función. Por ende, cada vez se necesitan más métodos que detecten dichos defectos desde una etapa temprana y con ello poder evitar una falla catastrófica. Muy bien, conforme lo mencionado anteriormente y rescatando un poco la idea de que a partir de estos defectos que nacen en este tipo de materiales, en este tipo de ensambles, hay distintas metodologías NDT las cuales solemos seguir o nos brindan distintas vertientes para encontrar los defectos que pueden ocurrir dentro del ensamble. Dentro de las primeras que vamos a mencionar está la metodología o el NDT ultrasónico. Esta metodología es utilizada para la detección de posibles o supuestos defectos en distintos materiales, siempre y cuando estos mismos permitan en sí mismos conducir de una manera efectiva y eficiente el sonido. ¿Cómo funciona? Bueno, pues funciona emitiendo ondas de sonido a través del material y se registran en distintas interfaces. Otro que tenemos es la emisión acústica, AE. Son ondas sonoras que se producen cuando el material sufre estrés. A partir se instalan ciertos sensores sobre la superficie de la pieza y se detectan las ondas elásticas que provocan los defectos, que son pues, las ondas elásticas que emite cada uno de los defectos al ser sometido a cierto tipo y nivel de estrés. De las siguientes metodologías principales que tenemos es la corriente Foucault. Prácticamente son corrientes generadas por un campo magnético o viceversa, y estas de la manera que se ven afectadas por su interacción con el tipo del material del cual está hecho el ensamble, es que se pueden detectar distintas abolladuras en la estructura o daños internos. También tenemos la termografía infrarroja. Esta detecta y procesa las emisiones de energía infrarroja de un objeto, midiendo y mapeando la distribución térmica. En pocas palabras, nos aporta información térmica del comportamiento del material, pudiéndose analizar su mismo comportamiento conforme a un aumento y disminución de la misma temperatura. Siguiente. Para acabar, tenemos estas dos últimas metodologías, sería la radiografía de rayos X y la estereografía láser. En la primera, pues utilizamos un método interferométrico de corte de notas de campo completo para superar las limitaciones de la prueba de holografía. ¿Cómo funciona? Bueno, pues mediante un láser se mapea grandes superficies de material, ya sea de un ensamble o varios ensambles, para detectar y analizar inconsistencias, mejor dicho, sobre el mismo material. Pueden ser abolladuras, pueden ser cracks, pueden ser
una infinidad de cosas. Y por último, los rayos X, que principalmente su función se fía en la diferencia de densidad de los mismos materiales para encontrar estos efectos. Ahora que conocemos un poco de la metodología de estas pruebas no destructivas, comenzaremos a hablar sobre las utilidades y desafíos que presentan cada una de ellas, comenzando por ultrasonido. Las utilidades de este tipo de prueba es que el ultrasonido ofrece un buen compromiso entre la penetración de profundidad, sensibilidad y resolución de profundidad, por lo que es una prueba bastante sencilla de utilizar y con grandes resultados. Uno de los desafíos y las principales dificultades del uso de las pruebas de ultrasonido es la impedancia entre el aire y las materias sólidas. Significan que las construcciones de panal populares puedan ser difíciles de inspeccionar. Continuamos con la prueba de emisión acústica. Una de las utilidades es que permiten detectar y evaluar la importancia de las discontinuidades en la totalidad de una estructura. Mas, sin embargo, presentamos el desafío de que es necesario emplear un importante número de transductores y multitud de canales, lo cual puede ser un obstáculo y además generar un alto costo. Continuamos con las pruebas no destructivas corrientes de Foucault. Dentro de las utilidades presentamos que en las fibras de carbono las mediciones de ST responden específicamente a las fibras de carbono, lo que hace que las corrientes de Foucault sean adecuadas para la detección de algún tipo de daño, ya sea por baja energía, daños térmicos o daños en las fibras. Dentro de los desafíos tenemos que la profundidad de penetración es mínima para la detección de la mayoría de los defectos superficiales y subterráneos. Continuamos con el método de termografía infrarroja. Las utilidades de este método es que se usa de una manera efectiva para monitorear toda la vida útil de algún producto, desde su fabricación hasta el producto terminado. Los desafíos que presenta este método es la técnica no es muy sensible a los daños profundos, y las microfisuras con dimensiones que van desde los 10 micros hasta algunos milímetros son poco detectables. Xerografía láser. Dentro de las utilidades presentamos que cuando se aplica en la industria espacial ofrece varias ventajas potenciales, incluida la monitorización de alta velocidad y en tiempo real de grandes paneles compuestos. Algunas de las dificultades que podemos encontrar en este método es que se requiere aplicar una carga externa, a la muestra de prueba durante el examen y en consecuencia se requiere un sistema de carga adecuado. Finalmente tenemos la radiografía de rayos X. Este método ofrece múltiples ventajas como su adaptabilidad a diversos materiales, la posibilidad de analizar un poco más a fondo y por dentro de lo que sea nuestro material compuesto, nuestra superficie. Dentro de los desafíos podemos encontrar que al estar en constante contacto con el cuerpo humano, estas moléculas o los iones presentes son nocivos para la salud humana. Bueno, la conclusión. Entonces, con el repaso de cada uno de los métodos, podemos darnos cuenta que ninguno resulta ser el superior, ya que cada uno de ellos tiene sus ventajas y sus desventajas. En este caso, a la hora de analizar polímeros reforzados con fibras de carbono. Y como podemos ver en la imagen, esto puede ser representado gráficamente, pues tenemos 5 de los métodos principales siendo evaluados en escala del 1 al 10 por su capacidad para detectar porosidad, la delaminación, rompimiento y desalineamiento de fibra, así como el rompimiento de la matriz. Y por ejemplo, al contrario de la termografía infrarroja, la emisión acústica detecta mejor el rompimiento de las fibras, pero no necesariamente su desalineamiento. O por otra parte, hay métodos más balanceados que otros, como la radiografía de rayos X, que cubre cada una de las áreas, pero no brinda la mejor resolución o información en términos del rompimiento de la matriz, el rompimiento de las fibras, etc. Entonces, con esto podemos concluir que la selección del método no destructivo depende directamente del objeto de estudio y de las características a evaluar. Perfecto. Como primer punto de vista personal, pues, es evidente ver el alto desarrollo que se ha visto en los últimos años en materia en enfoque de materiales compuestos. Por esto mismo, estas pruebas y estas metodologías involucran todos los NDTs. Tienen muchísimo futuro, pero es claro, es algo innegable que, como se mencionó anteriormente, se tienen que tener en cuenta las desventajas y dependiendo lo que estemos buscando con los defectos que estemos buscando encontrar, pues algunas serán más efectivas que algunas otras. Bien, como segunda observación, podríamos decir que los métodos no destructivos son extremadamente útiles, puesto que de no ser utilizados, garantizar la integridad estructural de una pieza sería un proceso muy problemático, ya que esta tendría que ser desmantelada e implicaría un impacto considerable en el tiempo y el costo del proceso, así como en la calidad del producto final. Bueno, como tercera observación, como todos los
distintos métodos NDT varían mucho en relación al aspecto, al principio con el que funcionan. Los problemas y las limitantes que cada uno de estos métodos tienen pues son muy distintas. Y evidentemente con esta investigación pues pudimos darnos cuenta. Esta investigación lo que nos ayudó es que nos permite entender que si nosotros combinamos estos métodos de NDT, podemos lograr que la investigación del defecto sea mucho más precisa. E incluso dependiendo del tipo de daño que presenta la pieza, podemos seleccionar de una manera más enfocada el método de NDT más óptimo. Bueno, y finalmente, como último punto de vista, los materiales compuestos son una gran oportunidad de desarrollo, ya que nos permiten reducir el peso de las aeronaves sin perder la resistencia mecánica. Es por eso que las herramientas NDT son imprescindibles para que se pueda detectar fallas en dichos materiales y poder continuar mejorando e innovando la industria aeroespacial y la calidad de los mismos. Bueno, estas serían nuestras referencias. De aquí obtuvimos la mayoría de la información utilizada para esta investigación. Y por nuestra parte ha sido todo. Muchas gracias.